en Acción Legal tendremos el tema el impacto de la reforma energética en materia agraria. Y para ello hemos invitado al licenciado Rafael Hernández Gómez. Él es el magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 20. Este programa va a estar bueno. Esto es Acción Legal. El derecho agrario es el conjunto de normas que regulan la administración jurídica hacia el cultivo del campo, al sistema normativo de la organización territorial rústica y a las explotaciones que determinen como agrícolas, ganaderas y forestales. Se pretende que la reforma energética acelere el crecimiento económico y el desarrollo de México. Para que la reforma energética fluya sin afectar los derechos de terratenientes, es preciso acudir a los tribunales agrarios para la investigación de la negociación de compra-venta de tierras, uso de suelos o explotación de petróleo y gas, así como definir la negociación aunque ya se esté comenzando con las actividades de uso de suelo, como se ha difundido en diferentes periódicos. Buscar una solución pacífica, justa y voluntaria. Como cada semana, esto es Acción Legal, un programa de análisis y diálogo. El tema de hoy, el impacto de la reforma energética. Y para ello, hemos invitado al licenciado Rafael Hernández Gómez. Él es el magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 20. Mi querido magistrado, qué gusto que esté aquí en Acción Legal. Muchas gracias por invitarme, doctor Guadalupe. Muchas gracias porque es muy importante para nosotros poder comunicarnos con tu auditorio, que es muy amplio, el auditorio de esta verdadera institución de comunicación como es este programa Acción Legal. Muchas gracias, señor magistrado. Pues realmente recién empacadito aquí en nuestra tierra, en Nuevo León. ¿Ya cuánto tiene aquí? Voy a cumplir un año, como te comentaba, más o menos, y hay muchos temas interesantes en este estado de Nuevo León. ¿Cómo han tratado los regios? Bueno, pues son especiales. Sí, cómo no. Es gente muy participativa y muy trabajadora, que es lo que pudimos observar. ¿Usted dónde viene? ¿Dónde estaba antes? Yo originalmente soy de Tabasco. ¿Qué puedo decir? Tabasco es más agua que tierra, dijo Pellicer, pero es un estado muy pujante, un estado también de gente dedicada a dominar el agua. Aquí pude hacer un comparativo. El hombre del norte se ha impuesto al desierto y el hombre del sureste se ha impuesto al agua. Ese es, y bueno, acaba de pasar esto. La tormenta esta, en Tabasco no mató a nadie. En Veracruz y Puebla cuentan 35 muertos. Significa que el hombre del agua ya está adecuado, ya está acostumbrado, ya sabe cómo enfrentar estas realidades, ¿no? Entonces el hombre del agua y el hombre del desierto ha podido, son los dos Méxicos que tenemos realmente, ¿no? Pues bienvenido aquí a nuestra tierra, le damos la bienvenida. Esta tierra es de hombres de buena fe, hombres de bien, hombres pujantes de trabajo, y qué bueno que se integra a este Tribunal Unitario Distrito 20, pues para hacer lo que le gusta, trabajar en algo importante como son la cuestión agraria. Pues sí, pues realmente la cuestión agraria es muy apasionante, porque creo que este es el eslabón más débil de la sociedad nuestra, ¿no? Pero además, al mismo tiempo es la más fuerte porque el hombre todavía no ha podido inventar los químicos para llevar a la mesa los alimentos. Todo lo que está en nuestra mesa es producto del campo. Es decir, es producto de los campesinos, de la tierra. Entonces, organizar la tierra, defender la tierra, luchar por la tierra, pues realmente es apasionante, es una acción que satisface permanentemente y que son acciones cotidianas, diferentes, pero también dramáticas. En muchos casos encontramos temas en donde la naturaleza humana se manifiesta abiertamente. Esa es la problemática del campo, ¿no? Así es, y contra la naturaleza no hay defensa.
Así es. ¿Sí? El tema de hoy es el impacto de la reforma energética. Pero para iniciar, cómo influye el Tribunal Agrario en esto de la reforma energética? Bueno, fundamentalmente el tribunal tiene la responsabilidad de regular todo lo relacionado a la problemática que la reforma energética plantea en relación a los campesinos, a los ejidatarios y comuneros en todo el país. Es decir, aquí no es una cosa muy sencilla, porque de los 6 millones de hectáreas que forman el estado de Nuevo León, 2.5 millones de hectáreas son terrenos ejidales, sin contar lo que aquí llaman la copropiedad, que estoy calculando, no tengo el dato exacto todavía porque son datos que tienen que verse, muchos no lo manifiestan porque es una especie de pequeña propiedad, no es colonia, que es otra figura asociativa, o es una figura jurídica promovida por el general Cárdenas también. La colonia es entre pequeña propiedad y ejido. No es colonia, pero es una figura asociativa que inclusive aquí en Nuevo León hay una ley que le llaman ley de copropiedades. Entonces hay una enorme cantidad de hectáreas en eso que muchos no los han denunciado porque tienen ese perfil de pequeña propiedad registradas desde el siglo antepasado. Entonces, que todavía están de manera irregular, diríamos, ¿no? Por eso yo creo este tema sirve para convocar a tus auditorio, a tu auditorio, para que decirle que se acerquen al Tribunal Unitario Agrario. Estamos en Baudelaire 707 en Obispado, para que reciban orientación de que desde el tribunal podemos regularizar estas copropiedades también, ¿no? Que muchos van teniendo problemas, porque ya cuando tienen problemas se acercan con nosotros, ¿no? Entonces, pero el planteamiento es que tenemos en Nuevo León 2.5 millones de hectáreas en ese sector y alrededor del 43% de la población de la población de Nuevo León está en el campo. Y de esto, pues en la zona sur, que es la zona más pobre del estado, está más del 80% de los ejidos de este estado. Es decir, el universo es amplio. Muy bien, nos vamos a un corte, mi querido magistrado, y continuamos con acción legal. A veces pensamos que todo se resuelve ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Y a veces el Tribunal Unitario es una opción que a veces no sabemos. Y esto es lo que estamos atendiendo el día de hoy. Continuamos con acción legal. Tenemos al magistrado Rafael Hernández Gómez. No le cambie. Esto es Acción Legal. Continuamos. Más adelante en Acción Si Legal. Es gas, no menos del 5 al 3%. Si es petróleo, no menos. Creo que se va a beneficiar al campesino porque eso no existía. El Centro de Litigación y Mediación de la Facultad de Derecho y Criminología de la Máxima Casa de Estudios ofrece en forma gratuita la mediación escolar. Conflictos entre estudiantes, entre maestros, personal docente y padres de familia. Trataremos de resolver los asuntos en forma pacífica y de una forma agradable para una sana convivencia. Los esperamos. Esto sí es una acción legal. Continuamos con acción legal. El tema de hoy, el impacto de la reforma agraria en la reforma energética. Y tenemos al experto, al magistrado licenciado Rafael Hernández Gómez. Mi querido magistrado, ahora sí, con el tema, ¿cómo impacta la reforma energética en lo que es su jurisdicción de justicia? De determinadas formas. Pero lo primero que hay que precisar es que para poder llegar a la reforma energética se tuvo que modificar todo el andamiaje jurídico, empezando por la Constitución, los artículos 25, 27 y 28.
y generar 9 nuevas leyes y 8 restantes, más abrogar otras y modificar. El asunto es que 21 nuevas leyes, aparte de la modificación de la Constitución, se tuvo que hacer para generar ese andamiaje de lo que hoy llamamos reforma energética. Obviamente los beneficios de la reforma no se han podido ver por el marco internacional en que nos encontramos, ¿no? Pues la baja del petróleo, pero el camino de abrir el petróleo a la iniciativa privada y de abrir el petróleo como está, modificar la ley a través de la ley de hidrocarburos, yo creo que ha sido acertado. Es una propuesta del gobierno federal muy acertada, ¿no? De tal modo que... Y ambiciosa, además. Y ambiciosa, que estoy seguro que en el futuro eso va a manifestarse como es normal. Recuerda qué pasaba con el Tratado de Libre Comercio. Se satanizó en su oportunidad, pero han pasado 20 años o más. Y bueno, pues gracias al Tratado de Libre Comercio, mira cuánto mercado hay, cuánto intercambio comercial fundamentalmente, ¿no? Y el monto. De tal modo que lo mismo va a pasar con la cuestión de la reforma energética. Pero hoy vemos que cómo está impactando, ¿no? En este momento, la ley nos dice que para que pueda alguien explotar el petróleo, tiene que ser en una tierra, ya sea pequeña propiedad, ya sea ejidatario, ejido o comunidad, ¿no? O esta copropiedad, como le llamamos aquí. Entonces, tiene que resarcir, tiene que pagar una cantidad determinada, si es petróleo, el 3% para explotar, más los bienes distintos a la tierra. Es decir, si tiene producción, si tiene árboles, si tiene lo que haya encima de la tierra, el empresario que vaya a explotar tiene que pagar por indemnizar por eso, ¿no? Hasta no menos del 5% hasta el 3% si es petróleo. Y no menos del 5 hasta el 2%. O al revés, si es gas, no menos del 5 al 3%. Si es petróleo, no menos del 5 al 2%. Es decir, cuando es petróleo es menos, es al 2%, ¿no? Entonces, por esa razón es que yo creo que se va a beneficiar al campesino, porque eso no existía, eso no pasaba antes de la modificación de la ley. Solamente le pagaban bienes distintos a la tierra a los campesinos, y por eso recuerdan que en las zonas petroleras muchos conflictos de orden social se daban porque los daños eran mayores a lo que se resarcía a los campesinos, ¿no? O a los productores. Pero hoy ya hay una situación de esta naturaleza en donde, de acuerdo a la explotación, el 3% de la explotación es lo que se le va a pagar a los campesinos, tomando en cuenta la producción que tenga ese pozo petrolero o ese pozo de gas. Y aquí en la zona es fundamentalmente zona productora de gas. Es decir, hay mucho gas natural y hay mucha posibilidad de que sea beneficiado. Por eso es el llamado a tu auditorio para que no vendan sus tierras en este momento, porque muchos campesinos se les está adquiriendo, se les está ofreciendo, se les está convocando. Y yo les digo, la recomendación, no se desesperen, esto también va a pasar. Y va a llegar el momento en que en las tierras que hoy muchas veces por encima vemos que no vale mucho, pero por abajo hay una enorme cantidad de riqueza y que se pueden arrepentir en el futuro, para que ese es el llamado, ¿no? Para que no vendan sus tierras y puedan esperar los tiempos para producir o para hacerlas producir de esta manera, ¿no? Es una forma de asociarse de algún modo con los hombres del campo. Yo creo que ese es fundamentalmente el beneficio. ¿Y qué planteamos? Van a venir contratos que pasen al tribunal. Nosotros en el tribunal, los campesinos,
directamente pueden acercarse a nosotros y nosotros revisamos las condiciones del contrato, que deben tener todas las características que debe tener un contrato para elevarlo a nivel de sentencia. En ese momento nosotros lo elevamos a nivel de sentencia y validamos eso, al validar esos contratos más bien, y surten efectos porque somos el órgano jurisdiccional que el Estado mexicano ha dado esa condición o ese poder para que pueda, esa competencia, ¿no? Para que pueda realizar este tipo de acciones y tengan plena validez en cualquier instancia en el Estado mexicano. Eso es lo fundamental. Pues qué importante, o sea, a veces la gente pues es abusada por alguien que tiene la información y que sabe que hay un yacimiento en el subsuelo, y a gente, como dice usted, señor magistrado, a veces se espera, le compran bien, entre paréntesis, y no sabe la riqueza que tiene y que puede aprovecharse a través de la sociedad que puede hacer arrendando ese tipo de tierras, ¿no? ¿Sí? Nos continuamos, me da permiso a un corte, ¿sí? Adelante. Y continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, el impacto de la reforma energética. Tenemos al magistrado Rafael Hernández. No le cambie. Este programa está bueno. Acción Legal. Más adelante en Acción Y Legal. le pregunta, ¿por qué no puedo pasar? Porque allá hay un Dios que lo va a castigar. ¿Y cómo se llama ese Dios? Se llama Chujilbá. Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, el impacto de la reforma energética. Mi querido magistrado, a veces usted es de Tabasco, ¿verdad? ¿Y cuál es el dios del petróleo? Lo comentas ahorita, las bambalinas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo está esa historia? Que también está bonita, ¿no? Sí, sí es interesante porque cuando se descubre petróleo en 1863 por el presbítero Manuel Gil y Sáenz en San Fernando, Macuspana, Tabasco, es el primer pozo petrolero que descubren en el país, lo reitero. Hay una leyenda. El presbítero se desvía y los indígenas de la zona le dicen, por ahí no puede pasar. Y le pregunta, ¿por qué no puedo pasar? Porque allá hay un Dios que lo va a castigar. ¿Y cómo se llama ese Dios? Se llama Chujilbá. ¿A qué se dedica? Ese es el dueño de un líquido que está ahí. Tampoco sabían cómo se llamaba, ¿no? Y ahorita sabemos que es petróleo. Es un líquido negro que está ahí. Entonces, el presbítero, pues un hombre ya con formación académica, y va, investiga, pero tampoco sabía de qué se trataba ese líquido. Entonces, recoge muestras y las manda a Nueva York y descubre, al poco tiempo le dicen que es petróleo. Y la condena de todo aquel que explota el petróleo en esa zona es que se convierte en estatua de sal. Esa es la leyenda que existe. Y bueno, llegó la compañía Pearson en 1905, explotó una parte en esa zona, pero sí le pasaron cosas que los datos históricos ahí relatan, entre ellos que se les hundió una torre, otra que cada determinado tiempo, a las 12 de la noche, canta un gallo en la torre que emerge a tales horas de la noche. O sea, leyendas que ya están en esa zona, ¿no? Pero lo que importa es ver que como el petróleo también ha sido para México una bendición, porque gracias al petróleo podemos encontrar en todo este país tanta infraestructura, tanto esfuerzo, tanto trabajo, porque se pudo encontrar desde Tabasco esa riqueza que es nuestra, ¿no? Y gracias a Chujilbá. Y gracias a Chujilbá. ¿Y cómo vamos con el movimiento campesino, señor magistrado? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo vamos? Bueno, eso es muy importante, analizar el tema, porque si observamos,
el movimiento campesino ha pasado varias etapas. Nosotros consideramos que va en su cuarta etapa. La primera etapa empieza en 1915 y termina en 1992, el reparto agrario. Se repartió el 51% del territorio nacional. Está en favor de las gentes del sector social. Luego vino la Organización para la Producción, que ahí es donde se hicieron uniones de ejidos, asociaciones rurales de interés colectivo, sociedades de solidaridad social, sociedades de producción rural, etcétera, un sinnúmero de figuras asociativas desde 1976 hasta termina realmente en esa primera etapa en el 92 también, su primera etapa, pero aún sigue la ley, le permite la ley agraria seguir organizándose, aunque ya no son figuras preponderantes dentro del ejido, ¿no? Esa sería la segunda etapa. La tercera etapa empieza en el 92 con la certificación de los derechos ejidales. Empieza a medirse todo el territorio nacional. Fue realmente es una de las acciones más importantes del gobierno federal porque midió, en este momento lleva más del 99% de la tierra del país medida, y en donde con eso se ahorraron miles de problemas y miles de vidas y miles de conflictos del orden social que pues saben que entre los ejidos eso se provocaba mucho conflicto. Los linderos, al medirse las tierras se acabaron la mayoría de esos conflictos, ¿no? Entonces, la certificación de la tierra es la tercera etapa. Pero hoy, con la explotación, más bien, con la explosión demográfica, cada día somos más, ya somos 120 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, hay un problema de la tierra en las zonas urbanas, ¿no? Como vemos aquí en este estado, los municipios que integran la zona conurbada, en su mayoría se han agotado los fondos legales de las ciudades. ¿Y dónde están yéndose? A las tierras ejidales. Entonces, ese es el otro llamado que le hago a los campesinos, a los ejidatarios y a los comuneros, que tampoco vendan sus tierras de esa manera, que se acerquen a los tribunales y al tribunal agrario, porque también los podemos orientar. Hay la posibilidad de la creación de las inmobiliarias agrarias. Es decir, cuando ya perdió una parcela su vocación agrícola, ganadera, su vocación productiva, es porque ya está a la orilla de la ciudad, porque pegado está el fraccionamiento X, esa parcela ya no puede producir porque le tiran basura, porque le roban los productos, contamina, etc. Entonces, los campesinos también tienen derecho. Pueden ellos organizarse para fraccionar sus tierras siempre y cuando hayan las causales que la ley nos plantea, ¿no? Nosotros podemos orientarlos en ese sentido para que tampoco vendan a muy bajo precio. He observado que a metro cuadrado le han comprado en 50 centavos y luego lo venden en 50,000 pesos el mismo metro cuadrado, o 5,000 pesos. O sea, lo que se trata es que el valor de la tierra les sirva a los hombres del campo para que puedan ellos crecer. De eso es lo que se trata. La justicia distributiva, eso es lo que impulsa o promueve el derecho agrario. En ese sentido es que estamos planteando, ¿no? Por eso. Una de las razones de la partición es la defensa de la tierra. Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando? La urbanización está como cuarta etapa y se va a acrecentar en los próximos tiempos, porque pues ya lo estamos viendo en estas zonas conurbadas, ¿no? Que se está yendo a los terrenos ejidales. Y también les planteo a los empresarios que hagan lo conducente conforme a derecho, porque nos llegan muchísimos problemas de nulidad, muchísimos problemas del derecho del tanto que no se les dio en su oportunidad y todo lo que conlleva el procedimiento agrario para trasladar del dominio ejidal al dominio pleno. Entonces, que se haga debidamente, porque si no, también exponen
su patrimonio, su inversión más bien, ¿no? Entonces, y ahí vemos que luego ahí tenemos demandas, muchas demandas, diríamos, en este sentido, ¿no? Que sean cuidadosos y que también hay otras instancias como la Procuraduría Agraria donde pueden orientarse y fundamentalmente el tribunal, que estamos abiertos y dispuestos a orientarlos y escucharlos. Como dice Juan Gabriel, pero qué necesidad, hombre, ¿para qué tanto problema, no? Así es. Pues mi querido magistrado, yo le agradezco que haya estado aquí en Acción Legal, que se haya dado ese tiempo y con esta claridad, con esta honestidad que se haya dirigido al teleauditorio de Acción Legal para que pues observen, tomen anotaciones y pues hay beneficios, muchos con todo lo que usted ha dicho en este programa. Y bueno, y pues rezarle al Dios Chujilba. A lo mejor algo hay debajo de esas tierras. Le agradezco mucho, mi querido magistrado. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su espacio en esto. Y yo quisiera pedirle a su auditorio que no vendan sus tierras, que no hay necesidad en este momento para hacerlo y que pueden acercarse con nosotros para orientarlos en este tema de la tenencia de la tierra del sector agrario. Muchas Muy bien. Hasta la próxima edición. Nuevos temas, nuevos personajes, sobre todo de impacto a la sociedad y que a usted le interesa. Esto es Acción Legal. Bye bye.